Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, banda motera querida, ¿cómo andan? En el día de hoy les quiero compartir un contenido un poco distinto a lo que les comparto siempre. Hoy no es de motos, hoy hacía mucho frío para la moto, pero les quería mostrar un poquito que nos vinimos a ver la exposición de los buques de la Armada Argentina que vinieron acá a la Apostadero Naval Buenos Aires. Vamos a aprovechar la ocasión para subir a uno de los destructores que está allá atrás, el cual uno de sus tripulantes es un gran amigo, Fernando Zanotti, que me dijo que nos iba a dar una vueltita por adentro del destructor, así que quédense por ahí que hoy no tiene desperdicio. A la gente acá podemos ver el OPV francés que se compró hace un par de años atrás, que son para patrullado marítimo. Estos son los que están apostados a combatir la pesca ilegal. Están armados con un cañón, creo que es Oerlikon que está adelante, no sé si es de 40 milímetros, después se los confirmo. Yo tuve la oportunidad de subir a este buque, dado que Fer me dio la chance de poder subir y recorrerlo entero, y la verdad que es un buque hermoso, pero hermoso, hermoso. Miren esto, gente, que acabo de ver acá. Estos son los famosos barcos poteros que están pescando ilegalmente en la zona de exclusión marítima, que la Armada los termina capturando y los termina trayendo, y como nadie los viene a reclamar, porque vale más la multa que lo que vale el barco en sí, terminan muriendo acá, contaminando las aguas. Es un problema de nunca acabar. El viejo y querido Tam. Bueno, gente, me emociona, estoy adelante del Tam, el viejo y querido Tam, pero esta vez en su versión 2C. Todos estos son las mejoras y las capacidades que le fueron quedando, y todas las mejoras que se le fueron haciendo tanto en ópticas, en armamento, en estabilización de tiro, en un montón de cosas que fueron mejorando la performance y lo dejaron a la altura de uno de los mejores tanques de Sudamérica, uno de los más modernos de Sudamérica. No tiene desperdicio estar acá, no tengo que tocar, no lo puedo no tocar. Mirá qué es, boludo. ¿Cómo le va, maestro? Viejo guerrero. ¿Cómo le va? Fa, mirá lo que es. Mirá lo que es. Gracias, caballero. Qué loco tenerlo así enfrente. Y estos son los modernos ahora, ¿eh? Ahora estos son los 12, todo 12. Cuando se puede hacer las cosas. Por ejemplo, esta es una de las últimas mejoras que se le hizo al TAM, que es la APU, que es la Auxiliary Power Unit, que le permite al tanque, ven, acá justo está, que lo que hace es permitirle al tanque poder permanecer operativo y poder permanecer con todos sus sensores y sus elementos operativos, aun cuando el tanque está detenido, generando una ventaja obviamente táctica invaluable. Este es uno de los Oshkosh que se compraron últimamente. A ver. Oshkosh, ahí está. Estos cuando vinieron todos en marrón tipo desierto, y se ve que acá se los ha pintado y se los ha dejado con otra configuración. Qué lindos bichos, qué bichos, por favor, qué bichos enormes. Todo el sistema de aire, antipinchadura, manacate. Muy buena, muy buena. Bien, gente, ahí les dejo en primer plano el armamento principal del OPV. ¿Qué está pasando por arriba? Nada interesante, un avión comercial, perfecto. Qué lindo barco, qué lindo barco, pero este es el que va, muchachos, este es el que pega fuerte,
Este es el Destructor. Este es el Ara Sarandí. Y acá es donde vamos a entrar en un ratito. Y bueno, banda motera querida, ahora sí llegó el momento de ingresar al Destructor Ara Sarandí y encontrarnos con mi gran amigo Fer, que nos va a dar gentilmente una vueltita por todo el barco. Esperemos poder filmar la mayor cantidad de tomas posibles, pero es entendible que hay algunas cosas que no vamos a poder filmar, así que vamos a disfrutarlo. Bien, para hacer las cosas prolijas, estamos con Fernando Zanotti. Presentate. Fernando Zanotti, teniente navío, jefe del departamento de operaciones, abastecimientos, disculpen, del Destructor Ara Sarandí. Qué lindo. El jefe. Bienvenido a bordo. Bueno, y eso estamos haciendo, estamos mostrando bien todo lo que es el barco, así que bueno. Guíame, Fer. Ahora vamos a recorrerlo. Vamos. ¿Qué es el hangar? Bueno, este es el hangar. Inicialmente estaba configurado para 2 helicópteros Sea-Lynx, los cuales nunca vinieron. Sí. Y tenemos el Alfa Sierra 555, que es el Fennec francés. Siempre tiene que estar angarado, porque el agua de mar salada lo afecta mucho. ¿En serio? Muchísimo. Sí, por eso nunca puede estar afuera. Ya sea de noche o en navegación, nunca está afuera, siempre está guardado. El agua salada es muy dañina. Bien. Es muy delicado el helicóptero. Bien, perfecto. Datazo. Bueno, vamos acá atrás de Fer. Ojo con esto. Salgo disparando porque... Dale, olvídate. Y bueno, gente, este es el interior del Destructor Ara Sarandí. Estamos haciendo una buena recorrida. Fer nos está mostrando todo. Se me está complicando porque a veces se puede filmar y a veces no. Hay partes que sí y hay partes que no. Esta es la enfermería. Ya pasamos una Santa Bárbara. Como para que se den una idea. Una Santa Bárbara es justamente donde se guarda la munición del barco. Y parece que tuviera vida el barco. Mirá. Parece que tuviera vida el barco. Los ruidos que hace. Esta es la cocina. Vamos a ver pisado hoy. No quiero tampoco invadir porque... Ahí acaban de avisar que el señor comandante del barco acaba de desembarcar. De hecho, es muy querosenoso el olor. Esta es la enfermería, muchachos. Bien equipada. Una pregunta, Fer. Ante un hecho de combate, si hay heridos, ¿los traen acá? Exactamente, tenemos banco de sangre, Sí. cirugía y por aquel lado cerrado hay 4 camas para internación. Bien. Aparte de esta cama para Bien. atención primaria. Perfecto. Con su equipo de Tremendo, está todo equipado. rayos, tomografía, lo que sea. Espectacular. No estoy haciendo buenos planos, ya lo sé, pero bueno, es lo que... Bueno, gente, miren lo que es esto. Lanzadores Exocet MM40 Mar. En la imagen no se aprecia la inmensidad y la bestialidad de esto. Tipo, no se aprecia. La verdad que no se aprecia. Ahí está el puente. Y lo que les quiero mostrar... Fer, voy un cachito hasta allá. Ahí vengo. Lo que les quiero mostrar es algo que me había dicho Fer recién. Que me había explicado. Que no se lo filmé. Acá estamos llegando a la popa del barco. Acá está la corbeta. Nosotros estamos sobre el Destructor. Y les quería mostrar esto. Que como bien me contó Fer recién, que te lo voy a volver a hacer. ASPID, misiles. Ahí lo estoy, para que lo estoy tirando más. Ahí está. Misiles antiaéreos, ASPID. Acá está la batería de misiles. Y esto que ven acá, si mostramos, acá está la Santa Bárbara de misiles. Santa Bárbara es donde se guarda la munición. Y después, allá, como les pueden mostrar, Isa, Aquí el aparatito. se llama Mirad. Y ese es el sistema que capta. Para que doy vuelta la cámara. Que capta los contactos aéreos y le pasa la información a los sistemas de misiles o de cañones. Para dejar claro, eso busca objetivos y dirige después todas las armas antiaéreas. A todos los sistemas antiaéreos. Me quería mostrar esto, no quería que se me quede afuera porque es una de las partes más importantes y más interesantes. ¿Esto anda o ese? Es el cañón de saludo. Mirá, Nada más que para eso. mirá qué loco. Elemento protocolar. Tradición naval, cuando se entra a un puerto se hacen cañones de salva. Eso es un cañón de salva, nada más. Perfecto. ¿Y los cañones, para terminar, estos dos son antiaéreos o son antibuque? Son principalmente antiaéreos, pero puede ser utilizado para buques en Chicos, cercanías. claro, perfecto. Bueno, Fer, muchísimas gracias.
helicóptero liviano, bimotor, de Airbus Helicopters. O sea, inicialmente cuando se hizo era Eurocopter, después Airbus ¿Se fusionaron? se fusionó con Eurocopter y ahora es Airbus Helicopter. Perfecto. Es el helicóptero por excelencia orgánico de la flota de mar, siempre que se lo busque salimos con él. Y básicamente las tareas que cumplimos, que podemos cumplir es ¿Puedo? sí. Transporte de personal y carga, después exploración de superficie. Eso te iba a preguntar, Axel. ¿El domo ese qué tiene? ¿Radar Es o qué un tiene? radar, un Bendix 1500. Es el radar conectado a un enlace de datos, a un modulador, que transmite también transmite acá. puede transmitir la posición del buque y de esa forma el buque se puede emplear con sus misiles y cañones más allá del alcance de los propios sensores del buque. Después, también se puede configurar para búsqueda y rescate en el mar, Bien. por medio del gauge de rescate, Bien. y también para escolta aérea con la ametralladora MAC 762 que tiene en el costado. Nada. Después se puede hacer retransmisión La y otras ametralladora. tareas subsidiarias. Perfecto. ¿Preguntabas por autonomía? Sí. Autonomía en los helicópteros, como bien sabrás, depende mucho de la configuración Tal y cual, del peso que tengas. Una cosa si vamos piloto con piloto nada más, otra si vamos con el mecánico, con un pasajero. Perfecto. Pero más o menos para una exploración puede variar entre 2 horas y 3 horas de autonomía. También depende mucho a la velocidad a la que estemos navegando, Claro. por el tema de Viento y consumo ese de, tipo de de cosas. combustible. Sí, más que nada la potencia aplicada. La potencia El viento aplicada. nos va a dar si podemos tener mayor alcance o menor menos alcance alcance. con esa autonomía. Capa, más. La óptima es la de mayor alcance. Obviamente depende uno lo que busque, ¿no? Si maximizar el tiempo en vuelo, maximizar el alcance. O maximizar la velocidad, tal cual. Tal cual. Y bueno, banda motera querida, así es como hemos llegado al final de un nuevo capítulo, esta vez no con temática de motos, pero sí con algo que me parece que fue interesante de compartir. Les mando un gran abrazo y si les gustó, suscríbanse.